Estado, como Estado. Lo que pasa que también hay algunas cositas, vos si mirás la televisión vas a ver que hay provincias que están reclamando deudas del Estado Nacional con ellas, como por ejemplo Córdoba, que le deben 1.600 millones de pesos y Cristina no se los manda, ¿no es cierto? Porque de los impuestos hay una ley que se llama coparticipación federal, porque esto es un país federativo, ¿no es cierto? Cada provincia tiene sus propias leyes, ¿no es cierto? Sujeta a la Constitución Nacional, obviamente, ¿no? Tiene constitución, la provincia tiene su propia constitución, su propio palacio legislativo, ¿no es cierto? Pero se tiene que allanar. Y entonces, ahí está repitiendo lo que recién te dije, ¿no es cierto? Que es para... no pone el fundamento, pone el resultado, que es la seguridad, la salud, la educación, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cuál es el fundamento? Los fundamentos son esos, están fundamentados en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Si vos tenés una Constitución acá a mano, en la abrimos, en el 75, va a decir atribuciones del Congreso de la Nación es sancionar leyes impositivas. ¿Para qué? Para poder cumplimentar con esos ingresos que recauda, todas esas cosas que piden, ¿no? Está bien. Después sigue con los impuestos a ingresos brutos. Dice que es un impuesto provincial, fiscalizado por Dirección de Rentas de cada provincia. No. ¿Impuesto a los ingresos brutos, dice? Sí. Yo le diría, no es un impuesto provincial. Es un impuesto, como te dije antes, ponételo en la cabeza, jurisdiccional. Impuesto al valor agregado. ¿Quién lo paga? Hay una el consumidor final. El consumidor final. ¿Aprobé? El consumidor final. Porque es un impuesto plurifacético, sí, que se va estableciendo en fases y va hacia adelante. Sí. Hacia adelante, ¿no es cierto? ¿Quién paga más impuesto a valor agregado? ¿Quién te parece que paga más impuesto a valor agregado? Si es un impuesto al consumo, lo que consumen más. Claro. ¿No es cierto? ¿Quién consume más? Ahora vamos a la filosofía del derecho tributario. ¿Quién consume más? El más pobre. El pobre. El rico, de sus rentas, gana 100 pesos por mes, o 100.000 pesos por mes. Hay una parte, el 30% lo gasta para la comida, y el 70% ¿para qué? Para ahorrarlo, o comprarse coches de alta gama y lo demás, irse a Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, el que consume más, dice finalmente la idea filosófica del impuesto al valor agregado, es el que consume más. ¿Y quién consume más? El más pobre. Ahí está, por eso es regresivo. Sí. Parte de la Pampa, las tierras muy ricas, pertenecieran, algunos dicen, a 33 familias. Los Pérez Anchorena, los Alconzábal, los Dugan Farren, que eran los patrones de la abuela Teresa, ¿no es cierto? Entonces, estas familias que compusieron lo que llamamos nosotros los de la clase baja, los oligarcas, eran los dueños del país, siguen siendo, para toda la vida, siguen siendo. Entonces, contra eso luchaba Eva Perón, que salía enferma y todo, con cáncer, ya le habían dicho, tiene 6 meses de vida, le pegó un cachetazo al ministro de Educación, que era un médico, ¿no es cierto? Dice, 6 meses tiene, señora, tenía 1910, 1920, en la década del 20, los árabes, porque turcos no había nadie, nunca vino un turco acá a la Argentina, ni se conocen cómo son los turcos. Son árabes, son sirios, libaneses, ¿sí? Sí. ¿No es cierto?
El socialismo, el fundador del socialismo argentino era Juan B. Justo. Juan B. Justo. La señora de él, que murió hace unos años, parece un diputado que tenía 25 años. Vos sabés que para ser diputado de la Nación tenés que tener como mínimo 25 años. Para ser senador de la Nación tenés que tener como mínimo 30 años. Este entró a gatas, porque cumplía 25 años en la década del 20, ¿no es cierto? Se llamaba, porque murió, yo pasé al lado de él varias veces, porque era profesor en ciencias económicas, con sus bigotes, su poncho marrón, con el traje negro, que no da ni en broma con el color, poncho marrón con traje negro, sombrerito, ¿no es cierto? Iba a tomar el coche ahí en el estacionamiento, sí. Pero venía con dos tipos que medían 2 metros, guardaespaldas de él, y él no daba la clase en un aula común, la iba a dar la clase de derecho laboral, él es el creador del derecho laboral en ciencias económicas, en la biblioteca. ¿Pero cómo se llama? ¿Qué dijiste? No, ahora te digo, en la biblioteca, con alfombra, etcétera, y solo, no entraba nadie. Primero que los guardaespaldas no dejaban entrar a nadie, nada, solo uno nada más. ¿No es cierto? Alfredo L. Palacios. Ah, sí. Esos bigotes. ¿No es cierto? Es uno de los del socialismo, sí, lo tengo acá. Bueno,